Familia Pinaceae. Las coníferas representan un grupo de plantas conocidas en el mundo como pinos, abetos y cedros. Las especies de esta familia se distribuyen principalmente en zonas altas, húmedas, frías y templadas del mundo. Estas especies han sido clasificadas de acuerdo con sus características morfológicas, como el largo y el ancho de los conos y sus hojas, características que permiten a los botánicos y taxónomos distinguir entre géneros y especies. Muchos estudios coinciden en que México es el país de los pinos, cuya riqueza biológica abarca el 50% de las especies existentes a nivel mundial, siendo la mitad de ellas exclusivas al país. Respecto a sus características morfológicas, podemos decir que generalmente son árboles monoicos, ocasionalmente son arbustos, tienen ramas verticiladas y raramente son opuestas. Sus hojas son hojas lineares o aciculares, alternas, solitarias o agrupadas en fascículos en la extremidad de braquiblastos o sobre macroblastos. Con lo que respecta a su ciclo de vida, este transcurre cerca de 12 a 14 meses de intervalo entre la polinización de los óvulos y la fertilización. El ciclo completo de Pinus se extendería a 3 años, la mayoría de las coníferas a 2 años. Su distribución se encuentra limitada casi enteramente al hemisferio norte. Son de climas templados, cálidos al límite del crecimiento de los árboles en el círculo ártico, de suelos permanentemente saturados de agua a bien drenados, y del nivel del mar a hábitats alpinos hasta 4.800 metros de altura en el este del Tíbet. En cuanto a su clasificación, sabemos que este se encuentra dentro del reino de las plantas. Las coníferas representan un grupo de plantas clasificadas en la subdivisión Gymnospermae, es decir, una clasificación abarcada por árboles y arbustos, los cuales representan los sexos masculinos y femeninos en el mismo individuo o separados como en algunas especies. Como ya se mencionó, esta familia posee 11 géneros. Empezaremos hablando del género Cedrus. La palabra cedro procede del latín cedrus, que a su vez viene del griego kedros, expresión con la que se dominaba también al enebro. Son árboles de gran tamaño, de madera olorosa y copa cónica o vertical, muy utilizados para la ornamentación de parques. El género Picea. Son árboles de entre 20 y 60 metros con porte piramidal, hojas aisladas o planas. La mayoría de estas especies son árboles longevos y de crecimiento lento. Es un árbol que sirve para fabricar instrumentos musicales como violines o guitarras. Entre sus representantes más conocidos están el abeto rojo o falso abeto y la Picea glauca. Hay 35 especies nombradas de Piceas. El género Abies. Los abetos se distinguen de otros miembros de la familia de los pinos por sus hojas en forma de aguja que están unidas a la rama por un pie que recuerda una pequeña ventosa y por sus frutos, que son conos cilíndricos de entre 5 y 25 centímetros de largo. Este género comprende 55 especies conocidas como abetos, 33 de las cuales pueden considerarse como primarias y las 22 restantes como secundarias, o tal vez subespecies de las anteriores. El género Pinus. Son coníferas arbóreas o arbustivas, siempre verdes, monoicas con yemas resinosas, hojas aciculares, largas, solitarias o en haces de 2 a 6 hojas, con el margen finamente aserrado o entero.
Tienen flores masculinas axilares en espigas cilíndricas y flores femeninas axilares o subterminales, solitarias o en grupos. Sus conos son globosos, ovados o cilíndricos. Tienen una maduración al segundo o tercer año. Sus semillas son aladas y comprenden alrededor de 100 especies distribuidas por el hemisferio norte, el norte de África y suroeste de Asia. El género Laris. Son árboles caducifolios con hojas aciculares, suaves, verdes, brillantes, en grupos de fascículos de 15 a 40 sobre braquiblastos. Los alerces miden entre 15 y 50 metros de altura. Son las plantas dominantes en los inmensos bosques boreales de Rusia y de Canadá. Contienen unas 13 especies. El género Pseudolaris. Son coníferas arbóreas caducifolias, monoicas, con la corteza fisurada, hojas aciculares dispuestas en espiral sobre largos ramillos, flores masculinas cilíndricas en grupos, flores femeninas solitarias, ovoides y conos leñosos ovoides. Comprende una especie nativa en China. Género Tsuga. Engloba las especies arbóreas conocidas como los falsos abetos. Todas las especies son árboles perennes, alcanzando los 20 y 60 metros de altura y encontrándose exclusivamente en regiones húmedas. Hay de 8 a 10 especies dentro del género, dependiendo de la autoridad que lo clasifique, con 4 especies en Norteamérica y 4 a 6 al este de Asia. La madera que se obtiene es importante en la industria, ya que esta se usa especialmente como pulpa para hacer papel. El género Pseudotsuga. Son coníferas arbóreas siempre verdes, monoicas, con la cabeza gruesa, resinosa y yemas no resinosas. En el embés tienen 2 bandas estomáticas que son muy claras, sus flores masculinas axilares y flores femeninas terminales. Tienen conos colgantes oblongos, madurando el primer año y no disgregándose. Sus semillas son aladas y comprende 8 especies distribuidas por Norteamérica y el este de Asia. El género Cataya. Cataya se restringe al sur de China y al sudoeste de Sichuan, a 900 a 1800 metros de altitud en el suelo de limo. Las hojas miden entre 2 a 5 centímetros. Pierden vellosidad conforme se da el crecimiento y se disponen de manera espiral. Su piña mide de 3 a 5 centímetros y porta solamente 2 semillas. Se han encontrado fósiles de especies parecidas en Europa de aproximadamente 10 a 30 millones de años. El género Keteleria. Este género se encuentra en el sur de China. Son árboles perennes que alcanzan los 35 metros de altura. Las hojas son como agujas de 1.5 a 7 centímetros de longitud y 2 a 4 milímetros de ancho. Sus piñas son erectas de 6 a 22 centímetros de longitud y maduran en 6-8 meses. El tamaño de sus piñas es muy variable, ya que va a depender de sus 3 diferentes especies. El género Pinus es sin duda el más importante y reúne el mayor número de especies. Además, la familia Pinaceae se encuentra mejor representada en el área patagónica, donde está la mayor concentración de géneros cultivados. El 90% de los pinos plantados en el país pertenecen a 2 especies procedentes del sur y suroeste de Estados Unidos, que son Pinus eloti y Pinus taeda, que son especies cuya madera se utiliza para construcciones, revestimientos, pisos y materiales de cajonería. También tenemos especies ornamentales como Pinus palustris y Pinus strobus, y algunas especies pioneras capaces de fijar zonas arenosas y de resguardar lugares rocosos expuestos. Podemos llegar a esta conclusión, que las coníferas llevan existiendo en el planeta millones de años. Desde su aparición han cambiado un poco y han convivido con multitud de organismos y formas de vida.
las cuales han utilizado sus hojas y semillas como fuentes de alimentos. Las coníferas se encargan de proveer de múltiples servicios ambientales al planeta, como la captura de carbono, captación de agua, regulación del clima local y conservación de la biodiversidad. Es por eso que esta especie tiene una vital importancia dentro del ecosistema como muchas otras. Gracias.